la falsa dicotomía entre el ser antiguo y el ser moderno. Hay una idea que repetimos sin pensarlo, que el ser humano antiguo era más simple, más torpe, menos desarrollado, y que el ser humano moderno es la culminación de miles de años de progreso, como si el tiempo nos volviera más inteligentes por default. Pero cuando miramos más de cerca, esa diferencia se vuelve casi un mito cultural. El mecanismo de Anticitera fue un artefacto griego del siglo II a.C., considerado la primera computadora analógica conocida. Funcionaba mediante engranajes de altísima precisión y permitía predecir movimientos astronómicos, eclipses y ciclos calendáricos. Su complejidad demuestra que la ingeniería helenística alcanzó niveles de sofisticación que durante siglos se creyeron imposibles para la antigüedad. Por otro lado, las huelgas de Deir el-Medina, ocurridas alrededor del año 1152 a.C., durante el reinado de Ramsés III, son el primer registro histórico claro de una protesta laboral organizada. Los artesanos encargados de construir las tumbas reales dejaron de trabajar debido al retraso en el pago de sus raciones de grano. Presentaron reclamos formales y exigieron condiciones justas, revelando que incluso en una sociedad jerárquica como la egipcia, existía conciencia laboral y capacidad colectiva de acción. Ambos episodios muestran con fuerza que las civilizaciones antiguas no eran primitivas, sino profundamente ingeniosas y socialmente complejas. Después viene la cuestión tecnológica. Nos enseñan que la tecnología moderna nos separa del pasado como si fuera un abismo, pero basta mirar con honestidad. Los egipcios movieron bloques de toneladas con una precisión que hoy todavía nos desconcierta. Los sumerios inventaron la escritura, la contabilidad y el urbanismo monumental. Los griegos calcularon tamaños y distancias astronómicas sin telescopios. Pueblos enteros sincronizaron calendarios con ciclos solares y lunares sin computadoras. Se construyeron ciudades, canales, acueductos, sistemas agrícolas complejos y mecanismos como el de Anticitera, que fue una computadora analógica alrededor del siglo II a.C. La idea de que no tenían tecnología es simplemente falsa. Tenían otra tecnología, más intuitiva, más mecánica, más aplicada a la vida y no al espectáculo. La verdadera trampa moderna no está en ignorar lo que ellos podían hacer, sino en inventar explicaciones fantasiosas para evitar aceptar su inteligencia. Cuando no comprendemos una hazaña antigua, en vez de estudiar su método o reconocer su lucidez, preferimos atribuirlo a extraterrestres, saberes perdidos o misterios indescifrables. Creamos mitos porque nos incomoda admitir que un ser humano sin herramientas electrónicas podía ser tan brillante o más que nosotros. Es como si necesitáramos creer que la inteligencia llegó recién con el microchip. Pero eso es un espejismo tranquilizador, no un hecho. Tampoco vivían en jerarquías absolutas, como nos contaron. Hubo periodos largos con comunidades igualitarias, pueblos que tomaban decisiones colectivas, tribus donde existía la redistribución real y culturas donde la propiedad privada ni siquiera existía. Hubo rebeliones contra los grandes imperios, huelgas obreras en Egipto, movimientos sociales que anticipan lo que hoy llamamos derechos. No eran tontos, ni románticos, ni pasivos. No eran niños frente a un futuro adulto. Eran humanos reales, enfrentándose al poder, negociando con la vida, buscando justicia y sentido con las herramientas que tenían. Lo que cambia no es la inteligencia, cambia el paisaje. Nosotros vivimos entre algoritmos y pantallas. Ellos vivían entre ciclos estacionales y templos. Pero los dilemas son los mismos. ¿Cómo sobrevivir? ¿Cómo convivir? ¿Cómo amar? ¿Cómo encontrar propósito? La tecnología moderna tiene otra forma de engañarnos. Se vende a sí misma como si fuera la medida de nuestra evolución. Los aparatos que nos rodean se presentan como prueba de un salto espiritual o mental, cuando en verdad solo muestran un salto técnico. Confundimos comodidad con comprensión, velocidad con profundidad, acceso a información con sabiduría. Y así terminamos creyendo que la presencia de dispositivos nos hace superiores a quienes vivieron sin ellos. Pero un smartphone no vuelve lúcido a nadie. Apenas amplifica lo que ya hay adentro. Si hay ruido, amplifica ruido. Si hay pensamiento, amplifica pensamiento. La gran diferencia es otra. Los antiguos vivían en un mundo más estable, más coherente y más lento, donde la continuidad espiritual se transmitía como un río largo. Nosotros vivimos en la multiplicidad. Mucha información, mucha velocidad, mucho ruido. Por eso no tiene sentido oponer al ser antiguo con el ser moderno. No es una evolución lineal.
No es un antes ignorante contra un ahora iluminado. Es una misma humanidad atravesando escenarios distintos, repitiendo las mismas preguntas esenciales con distintos vocabularios, distintos miedos y distintas herramientas. Cuando dejamos caer esa falsa dicotomía, algo se ilumina. No estamos por encima de nuestros ancestros. Estamos en otra fase de la misma búsqueda. Y desde esa claridad podemos empezar a entender qué significa realmente este tiempo acelerado que estamos viviendo ahora. El tiempo como respiración, edades, ciclos y la visión atemporal. La historia humana suele narrarse como una sucesión lineal de avances. Sin embargo, esa es una lectura superficial. El tiempo que modela la conciencia no es lineal, sino cíclico. La realidad se expande, se tensa, colapsa parcialmente, se reorganiza y vuelve a expandirse. Ese pulso está presente tanto en la naturaleza como en las organizaciones humanas y las estructuras espirituales. En ese marco, las edades bíblicas adquieren un nuevo sentido. Cuando se dice que ciertos ancestros vivieron cientos de años, la cifra funciona más como un símbolo que como una estadística. Representa la duración o maduración de un tipo de conciencia, no un conteo biológico. Un Matusalén no es un individuo de 900 años, sino una forma de ser humano que permaneció vigente durante un ciclo larguísimo. Épocas de estabilidad profunda, donde las creencias y los modos de vida podían sostenerse durante muchas generaciones sin grandes fracturas. Con el tiempo, esas edades se vuelven más cortas, no porque el cuerpo viva menos, sino porque la conciencia humana entra en tiempo acelerado. Un periodo en el que las transformaciones se suceden rápidamente, la variedad se multiplica y las estructuras culturales se renuevan con mayor frecuencia. Es la misma humanidad, pero vibrando a otra velocidad. Esa aceleración no es un defecto, es la consecuencia de que la evolución humana ocurre principalmente en el plano mental y no en el físico. El cuerpo cambia con lentitud. La mente, en cambio, puede reinventarse en una sola generación. Por eso la historia parece un torbellino. Cada ciclo mental se agota antes y uno nuevo aparece más pronto. A esta comprensión del tiempo se suma otro matiz esencial. Los ciclos evolutivos físicos son siempre los más largos. La naturaleza terrestre y la naturaleza cósmica se transforman con una lentitud casi majestuosa, porque la materia necesita eras para reorganizarse. Es una evolución profunda, pero densa. Montañas que se levantan y se desgastan, especies que mutan a lo largo de milenios, estrellas que nacen, envejecen y colapsan siguiendo sus propios ritmos colosales. Esa es la evolución física, el pulso más lento del universo. Los antiguos conocían esa respiración larga del mundo. Por eso sus textos hablan en clave de ciclos. Las edades desmesuradas no eran anomalías, sino metáforas del ritmo profundo del cosmos. Incluso los famosos días de la creación funcionan como narraciones cíclicas, no como una semana literal. Son etapas, pulsos, expansiones y contracciones de existencia. El relato antiguo no describe cronología, describe procesos. El sistema fuente universal recoge esa intuición ancestral, pero la orienta hacia el ámbito humano. Para los seres vivientes que piensan, lo decisivo no es el ciclo físico, sino el ciclo mental y de conciencia. La evolución humana no depende de la biología, sino de la percepción, el sentido, la comprensión y la integración de experiencia. Por eso los datos biológicos, la expectativa de vida, las edades, la longevidad histórica, son secundarias. Pueden cambiar, pueden extenderse o reducirse, sin alterar la esencia del desarrollo humano. Cuando la conciencia es el motor, la duración vital deja de ser el eje, y lo importante pasa a ser la velocidad con la que la mente puede transformarse. Allí aparece el fenómeno más característico de nuestra especie, la aceleración. No es un efecto colateral del mundo moderno, sino una consecuencia natural de que la evolución ya no ocurre en los huesos ni en la carne, sino en las ideas. Y cuando el mundo mental se enciende, se expande rápido. Cada avance abre otro. Cada comprensión toca nuevas capas. Cada sistema cultural se reinventa con mayor frecuencia. Esa velocidad creciente afecta también a nuestras creaciones. La tecnología, al estar hecha de mente humana, hereda la tendencia al vértigo. Todo lo que construimos se acelera con nosotros. Nuestras herramientas, nuestras redes, nuestras formas de percibir y de contarnos la realidad. No porque la técnica gobierne la evolución, sino porque es un reflejo del modo en que pensamos hoy.
Así, la humanidad se mueve entre dos respiraciones, la lenta y profunda de la naturaleza física y la rápida y luminosa de la conciencia. Cuando esos ritmos se cruzan, nacen las épocas de transición, de caos o de revelación, y cada una anuncia el inicio de un nuevo ciclo. La desaceleración necesaria para el cambio de paradigma. Si aceptamos que la humanidad avanza en ciclos, que la mente se acelera y acumula complejidad hasta rozar el caos, entonces debe existir también un mecanismo natural de desaceleración. No un retroceso, sino un modo de reducir ruido para permitir que la conciencia vuelva a ver lo que importa. Los textos antiguos lo describen como cruce, como fin de una edad, como purificación, como noche o como paso por aguas profundas. Nosotros podemos reconocerlo como un reordenamiento inevitable cuando el sistema mental humano se satura. El sistema fuente universal no castiga ni destruye por principio. Su dinámica es preservar, integrar y limpiar lo suficiente para continuar la existencia. Aún así, la aceleración extrema siempre genera pérdidas. No todos los hilos soportan la tensión. La desaceleración aparece como un punto de inflexión. La multiplicidad desbordada se apaga, las narrativas superficiales colapsan y el ritmo se vuelve más lento para permitir una maduración nueva. Es un mecanismo tan natural como una exhalación después de correr demasiado. Cuando este freno ocurre, ciertas líneas de pensamiento, culturas o estructuras que permanecían vivas solo por inercia dejan de mantenerse en pie. Es lo que los antiguos llamaron los que no cruzan. Pero también están los que sí cruzan, los que sostienen la llama. Son las conciencias que mantienen un hilo conductor entre lo que fue y lo que puede ser. Los que conservan memoria profunda sin rigidez y visión futura sin fantasía. Estos seres, a veces individuos, a veces corrientes enteras de pensamiento, son la continuidad existencial. No representan una élite, sino los nodos de coherencia que permiten que una nueva estabilidad sea posible. En términos simbólicos, cruzar el mar no significa sobrevivir físicamente, sino conservar la estructura del sentido mientras todo alrededor se reordena. Lo antiguo y lo nuevo se encuentran ahí, solapados como dos transparencias que forman un solo dibujo. El pasado aporta raíces, el futuro aporta dirección. No son edades separadas, son capas que se traslapan. Por eso cada cambio de época tiene algo familiar y algo que nunca se había visto antes. El sistema fuente no exige que todos crucen porque la continuidad no depende del número, sino de la coherencia. Basta con que algunos sostengan el hilo para que todo el ciclo pueda recomenzar. Y basta una pequeña llama para encender una edad entera. Las pérdidas existen, pero el sentido no se interrumpe. El filo de nuestro tiempo. Hoy vivimos en la punta más afilada de la aceleración. No es novedad que la tecnología multiplique estímulos. Lo singular es la velocidad con que esos estímulos reemplazan memoria, atención y continuidad interna. El pasado se vuelve borroso no porque haya sido irrelevante, sino porque no dejamos reposar nada lo suficiente para que se vuelva raíz. La humanidad atraviesa un momento en el que cada novedad desplaza a la anterior antes de que alcance a dejar huella. Esa amnesia constante, esa erosión del sentido, no es un defecto individual, es el síntoma de un tiempo que perdió la capacidad de frenar. En este vértigo, la historia misma empieza a fragmentarse, no porque falten datos, sino porque falta narrativa, porque lo que unía las épocas se diluye en un presente que se consume a sí mismo. La multiplicidad, que es necesaria para expandir la conciencia, se vuelve ruido cuando no encuentra un ritmo. Y en el ruido proliferan aquellos que saben moldearlo. Actores que se benefician del caos, que lo amplifican a través de discursos vacíos, polarizaciones rentables y promesas de inmediatez. El caos deja de ser un proceso natural y se convierte en estrategia. Esa instrumentalización del desorden es peligrosa, porque rompe el tejido que sostiene la continuidad existencial. Un sistema civilizatorio puede soportar diferencias, tensiones e incluso crisis largas. Lo que no puede soportar es la desintegración de su memoria profunda. Cuando la atención colectiva se quiebra, cuando la historia deja de ser brújula y el futuro se vuelve un producto más, la humanidad entera se acerca al borde de un ciclo que podría cerrarse sin suficiente hilo para sostener la siguiente etapa.
Y sin embargo, como siempre, el hilo existe. Entre la dispersión aparecen personas, comunidades, ideas y gestos que mantienen viva la coherencia esencial. Son quienes entienden que la evolución humana no depende de la acumulación de artefactos ni de la velocidad, sino de la capacidad de reconocer sentido en medio del ruido. Son quienes recuerdan que acelerar no es avanzar, que multiplicar no es comprender, y que toda civilización necesita un pulso que respire. Estamos en un tiempo liminal. Lo viejo no termina de caer, lo nuevo no termina de formarse. Es un umbral. Y en ese umbral, lo que definirá la continuidad no será la tecnología ni el poder, sino la lucidez para desacelerar lo suficiente como para escuchar la trama que nos sostiene desde siempre.